Buenas tardes. Aquí hemos participado muchas personas en este proyecto. Como verán, hay mucho trabajo que hemos hecho. El objetivo principal cuando hacemos modelos es, en general, pues para estimar pérdidas, pero en esta ocasión el gobierno de la ciudad está muy interesado en incrementar la resiliencia, llamémosla en términos más de moda, y con estos objetivos proteger la vida, mejorar la capacidad de respuesta, garantizar servicios, etcétera. O sea, que los edificios estén mejor hechos. Y lo que estamos haciendo nosotros está con base en datos de los edificios, sismos históricos, modelos probabilistas que hemos desarrollado por muchos años con el doctor Ordaz y con muchas personas, y con base también en la experiencia nacional e internacional. El entregable concreto que quiere el Instituto de Seguridad de las Construcciones para dárselo a la jefa de gobierno es una lista con dirección de los 1000 edificios de vivienda de más riesgo que hay en la ciudad. Entonces, pues bueno, el reto pues es grande, ¿no? Este es solo una pequeñísima parte de la ciudad. Aquí vemos varios de miles de edificios. No podemos salir a la calle a tomar datos porque nos asaltan las primeras 3 cuadras en fin, no se pueden tomar fotos. Tampoco podemos, que hemos hecho muchas cosas con el Street View, tampoco lo podemos hacer porque es muchísima información. Si bien tenemos el catastro de 2010, que hemos estado en espera del catastro actual, que ha sido muy difícil que nos lo pasen, el catastro tiene la fecha de construcción, el intervalo de pisos y el uso de cada uno de los edificios, además de dónde está precisamente el edificio. Eso es bastante bueno y es nuestro punto de partida. Pero también hemos usado inteligencia artificial para utilizando también todas las herramientas que proporciona Google de poder tomar fotos a los edificios desde la computadora y con base en las fotos, como les voy a mostrar, tomar algunas decisiones que son bastante buenas. Además de que hay varios proveedores internacionales hoy en día que dicen que ellos entregan el cálculo del riesgo sísmico y de todos los riesgos, porque lo más difícil es recabar la información, ellos dicen, entonces mandan un carro tomando fotos a todos los edificios y con inteligencia artificial bajan la información y dicen ya, ahí está el riesgo sísmico. Entonces también para evadir ese tipo de proveedores que muchas veces los gobiernos caen muy fácilmente porque son excelentes vendedores, pues también hicimos la inteligencia artificial para que este estudio también contempla eso. Este es como si ocurría el sismo del 85 en el 2010, que es cuando teníamos el catastro. Eso lo publicamos en el 2011, ha estado circulando en muchas pláticas. Aquí todavía no están las grandes torres, esta es Avenida Reforma, entonces empezaban a construirse. Pero ven ya con los modelos que tenemos cómo se ve claramente las intensidades del suelo ante el temblor, inclusive con algunos lugares de mayor intensidad, dado por cosas que sabemos bien del comportamiento de las arcillas, terreno firme con un movimiento bastante débil comparado con la zona del lago, y los edificios en riesgo, pues en color rojo, y en blanco los que no están. Lo que quiere el gobierno, dice, dime los edificios de vivienda que están en rojo, porque yo voy a hacer una política pública para que los dueños primero los analicen y con base en un análisis ya de ingeniería, que seguramente no haremos nosotros, sino en los despachos, se reforzará, se rehabilitará, se tirará y se volverá a construir, ya se verá, ¿no? Entonces el primer punto que pues parece muy claro, pero siempre que estoy en un foro de ingeniería, más de una persona me dice que no es del todo cierto, pero yo sí estoy convencido de que es cierto, es que solamente vamos a estudiar en zona del lago, porque los daños que ha habido en terreno firme pues son bardas caídas o adobe o cosas que en realidad no nos deberían de interesar como política pública. Y esta es una muestra, miren, estos puntitos representan los daños con diferentes colores, evidentemente en rojo es el colapso de los sismos que han provocado muchos daños en la Ciudad de México en los últimos años. Y esta es la delegación Iztapalapa, vean que todos los daños ocurren en la zona del lago. Coyoacán, pues todos los colapsos que ha habido en Coyoacán, que son numerosos, todo ha sido en la zona del lago. Xochimilco, vean aquí cómo inclusive sigue el borde casi con rigor, no hay ningún daño en terreno firme, a pesar de que hay muchísimas construcciones ahí. Tlalpan, el único pedacito de Tlalpan que está en la zona del lago es en donde hubo los daños, debe ser el 3% de la superficie de Tlalpan, ahí es donde están. Entonces, bueno, eso es lo primero, la autoridad está convencida que vamos a limitar el estudio a la zona del lago y con eso quitamos varios millones de edificios, además, ¿no? La mitad de los edificios. Entonces, ya hablando de inteligencia artificial, el catastro tiene intervalos de pisos
que con fines de riesgo sísmico es muy incómodo porque dice, tiene entre 6 y 10 pisos. Entonces sabemos que eso no es suficiente para nosotros. Entonces, con base en la información LIDAR que tenemos de la Ciudad de México y con el uso y el intervalo de pisos que tiene el catastro, ya definimos el número de pisos que tienen todas las estructuras y esa es la información de la altura del vuelo LIDAR, la delegación Cuauhtémoc, ¿no? Aquí ya se ve una de las torres. Entonces, en función del año y del uso, definimos el número de pisos, eso ya quedó. Y lo que llamamos nosotros las patologías estructurales, en realidad es lo que define cuando un edificio tiene un colapso o un daño muy grande, cuando tiene patologías. Una de ellas es, por ejemplo, cuando están en esquina, que tiene los dos muros acá muy rígidos, dos fachadas muy flexibles, entonces tiene grandes torsiones. El edificio es relativamente sencillo, bueno, ya lo hicimos, identificar todos los edificios que están en esquinas y por lo pronto ya los tenemos identificados. No basta con decir que está en esquina, eso no es un problema, el problema es cuando tiene esta irregularidad, ¿no? Pero para eso entonces los sistemas modernos, el Google y todo eso, es muy fácil ponerle la dirección o ir barriendo todos los edificios de una calle, les va tomando fotos, la primera foto que sale es algo así, pero ya con inteligencia artificial se recorta y se ve solamente el edificio. Aquí se puede ver, y ya lo estamos terminando, se corrobora el número de pisos, el uso del edificio y la planta baja débil, que es otra de las patologías importantísimas. Todo eso hay que enseñar a la computadora cuándo es planta baja débil, cuándo no, etcétera. Y lo único que hacemos es detectar si hay planta baja débil, la toma de decisiones para saber si el edificio está en alto riesgo vendría después. Y también en plantas se pueden identificar este tipo de irregularidades. En vivienda es muy común este tipo de estructura en forma de H que es bastante vulnerable, no es del todo malo, o edificios en esta forma, etcétera. Entonces todo eso lo estamos haciendo con la inteligencia artificial. El simulacro que hubo se supone que era el sismo de Acambay, pero pues ya todos sabemos que no va a sonar la alerta con este sismo. Los modelos que hemos hecho probabilistas generan miles como lo dijo el doctor Ordaz, miles de escenarios, todos los escenarios posibles. Uno de ellos aquí es este. Entonces nosotros hemos hecho modelados con las carteras que tenemos del país, carteras, me refiero a edificios asegurados, edificios públicos, etcétera. Y estos son estimaciones de cómo, esto también tiene como 4 años esta publicación, qué pasaría si hoy ocurriera o en el 2010 ocurriera el sismo de Acambay con esta magnitud. Estimamos que las pérdidas serían de este orden y este sería el mapa que estamos entregando a la Ciudad de México. Cada uno de estos puntos no se alcanza a ver aquí, pero corresponde a un edificio en particular. No es una zona, un código postal, es un edificio en particular. Y aquí está la información resumen del sismo de Acambay. Se dañarían con, un daño intermedio, más de 23,000 edificios de entre 3 y 5 pisos. Podría haber deslizamiento de laderas, ya con daños más graves habría otros pisos. Y así tenemos muchos eventos, obviamente no hay tiempo de mostrar todo. Este sería uno de los que más daños causaría, es un sismo como el del Ángel, pero con una magnitud un poco mayor. Y todo esto viene de un análisis de probabilista de la intensidad, en donde hacemos el estudio de para qué magnitudes y qué distancias, en este caso para un periodo de 1 segundo, es decir, estructuras de 10 pisos, cuál es la combinación de magnitud y distancia más desfavorable que provoca las mayores intensidades, no necesariamente los mayores daños, eso ya se calcula después. Entonces, como hay muchísimos escenarios. Por otro lado, necesitamos una buena base de datos de los edificios, entonces hicimos, además de todos los daños de los sismos que ha habido, que los tenemos en una base de datos bien organizada, hicimos una revisión de esta zona de la ciudad completa, revisamos todo lo que ve allí, las fuentes de información, lo hicimos por internet, hicimos visitas de campo, tenemos el catastro y las bases de datos de daños. Aquí está, esto es un resumen, con el objeto de medir el daño, ver cómo están hoy los edificios y corroborar los pisos, geometría. Son como 2,000 edificios en esa zona. De los 2,000, en el 19 de septiembre del 2017, el 92% no tuvo absolutamente ningún daño. Eso es algo que luego le sorprende a la gente. La gente no nos damos cuenta que la mayoría de los edificios no les pasó nada, no les pasa nada, ¿no? Y bueno, si le sumamos los que tuvieron un daño menor, pues mucho menos. Y el 0.85% tuvieron ya se habían colapsado, o hoy en día sabemos que ya los tiraron.
Para llegar a una calificación de estas patologías, trasladamos esta clasificación de sin daño hasta daño total a un porcentaje. De manera que si pesamos el 100% de la población por los porcentajes que les corresponde a los daños, el daño promedio en esa zona de la ciudad fue 1.5%. La verdad es que sí es bastante, o sea, sí es un porcentaje alto, pero no es tan alto. Es de las zonas que más daños hubo, ¿no? Y vean cómo estudiamos el caso de edificios que tienen asimetría de esquina. Aquí pueden ver muy claro en estos dibujos cuando no existe asimetría de esquina, cuando es media y cuando las fachadas de enfrente tienen muchos cristales, ahí es cuando es el problema. Y lo que encontramos en esa zona de estudio de 2,000 edificios es que aquellos edificios que tenían asimetrías altas, el porcentaje de pérdidas fue mucho mayor, 4.5, comparado con los que no tenían asimetría. Entonces, es 3 veces, un poco más de 3 veces. Es claramente un factor ya observado en un universo completo en la Ciudad de México para un sismo. Claramente la asimetría de esquina, cuando es fuerte, es un agravante del daño muy, muy importante. De la misma manera, con la planta baja débil, aquí vemos una planta baja débil nula, moderada e intensa. Este es un gran problema mundial. En toda la ciudad está pasando esto. Los edificios que se colapsan es porque tienen planta baja débil. Y esto es por los comercios, por los estacionamientos, etcétera. Y vean aquí la clara correlación entre la planta baja débil intensa y el porcentaje de pérdidas de esa población. O sea, es 6, 7 veces, ¿cuántos? Como 8 veces, ¿no? La diferencia de tener planta baja débil o no tener planta baja. Entonces, claramente las recomendaciones para la autoridad es edificios de esquina con planta baja débil, porque vean aquí la combinación. Este es un resumen de las dos que les mostré, pero vean cuando las combinamos. Aquí está planta baja débil, de nula a intensa, acá está asimetría de esquina, y vean en resumen, cuando en un edificio no tiene ninguna de las dos, el porcentaje de pérdidas es el de la zona, ¿no? El promedio. Pero cuando tiene las dos es más del 30%. O sea, la probabilidad de que un edificio en esquina con planta baja débil le pase algo en un sismo intenso es altísima. 1 de cada 3 tuvo un daño total, ¿no? Es muy, muy alta, ¿no? Otro tema muy importante, pero que no depende del edificio, sino ya del edificio de al lado o de los dos de al lado, es el del colapso. El caso más grave en la ciudad, del sismo anterior fue el de Álvaro Obregón 286, que tuvo golpeteo en los 2 edificios, es este de aquí. En fin, hubo colapsos provocados por el golpeteo, daños graves, y hubo otros 10 con daños menores y 5 con daños intermedios. Este es un caso muy interesante porque ¿cuál es la solución? Rellenar bien los espacios, poner amortiguadores. Este es un tema local, es un tema nuestro. Yo, en un evento que estuve con gente del FEMA que ha hecho los manuales de reconstrucción, y yo les dije el tema del golpeteo y me dijeron, no, eso no es un tema importante. Le dije, no, a ver, como la mitad de los edificios de la Ciudad de México tuvieron daños por golpeteo. Dicen, no me creyó. Pues bueno, entonces realmente es un problema nuestro, es un problema local y hay que trabajar para ver qué soluciones hay, ¿no? Este es otro asunto muy interesante para los expertos en mampostería. Vemos aquí esta zona por Iztapalapa, por acá, no más al sur, aparentemente con edificios muy similares. Vemos aquí los tipo C, que son los de acá, luego los tipo B de acá y los tipo A, son estos de arriba. Los tipo A se dañaron mucho más en la misma zona, el movimiento ahí fue el mismo. Quiere decir que este sistema es mucho más vulnerable que estos, a pesar de que son de vivienda, el mismo número de pisos, etcétera. Uno de los datos que hemos concluido es que vean que las ventanas son mucho mayores, de piso a techo, tiene mucho menos resistencia lateral. Entonces son temas que pues tenemos que ir. Oye, esto fue muy rápido. Bueno, la idea es que se pasara poco a poco. Pero miren, aquí, a ver si mejor me regreso. Yo construyo mi edificio aquí, ahí está perfecto. Sí, bueno, entonces, a ver, entonces ahí está. Entonces viene un temblor, ya no funcionó la animación. Entonces viene un temblor, que es que es el sismo del 85, le causa daños. Y yo voy y lo arreglo, ¿no? Bien. Luego viene otro sismo, el del 89, y vuelve a causarle daños.
lo vuelvo a arreglar y a lo mejor le pongo un yeso más fuerte para que… Otro sismo, el del 2012, se vuelve a dañar. Y viene el sismo del 2017 y puede ser que acabe colapsado. Este es un tema también local, somos los únicos que tenemos este problema en el mundo. Somos el único lugar en donde los movimientos son tan largos y tienen lo que está aquí, que es energía plástica, se libera muchísima energía. Tenemos una comparación de esta gráfica acumulada. Esto es para la estación SCT, esto está con los registros de aceleración que se han obtenido ahí. La energía que se libera aquí, total después de varios sismos o de varios años, es mayor que cualquier otro sismo que ha ocurrido en el mundo, cualquier otro sismo registrado. O sea, ningún otro sismo ha liberado tanta energía como la suma de estos cuatro. Si esto es real o no, pues sí es real, lo estamos viendo en los edificios. ¿Cuál es la solución? Muchas veces renovar el parque inmobiliario. Y bueno, y por último, un problema muy grave también es que la gente está alterando los edificios y a veces lo vemos, no voy a mostrar fotos porque no hubo tiempo, a veces lo vemos en las fachadas, pero aquí no lo veíamos. Modificaron los muros interiores y el edificio por eso se cayó. Es un problema también que tenemos a largo plazo, que tanto estamos quitando muros y por lo tanto los edificios luego se caen. Estos son los de Tlalpan. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.